Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Gabriel Ruiz Salcedo y bueno, el día de hoy voy a presentar mi proyecto final que se centra en el tema análisis cinemático y estático del mecanismo de Janssen aplicado a un prototipo octópodo de accionamiento manual. Bueno, a continuación voy a dar una pequeña introducción de lo que vendría a ser mi proyecto final. Básicamente, ¿qué es el mecanismo de Janssen? Bueno, este mismo es un sistema de barras articuladas diseñadas por Theo Janssen, como lo pueden ver acá en imágenes, capaz de transformar un movimiento circular en un movimiento similar al de una caminata utilizando un solo grado de libertad. Bueno, tomando este mecanismo como referencia, desarrollamos una maqueta octópoda que pueden ver en imágenes. Este es un pequeño adelanto de lo que van a ver más adelante. Es una imagen piloto, por así decirlo. Ya más adelante van a ver a más detalle. Y bueno, con accionamiento manual para analizar su comportamiento desde el punto de vista de la mecánica clásica, aplicando conceptos de cinemática y estática, que estas dos cosas son muy importantes. Bueno, más adelante les voy a explicar a más detalle porque lo vamos a hablar con más frecuencia, pues, ¿no? Y bueno, como objetivo general, tenemos diseñar y construir una maqueta octópoda basada en el mecanismo de Janssen para demostrar la aplicación de los principios de la mecánica clásica en un sistema articulado. Y bueno, como 5 objetivos específicos, tenemos que diseñar el mecanismo respetando las proporciones de Janssen, construir una maqueta funcional con materiales accesibles, analizar el movimiento de las patas mediante la cinemática, como les vengo diciendo, evaluar las fuerzas y el torque mediante la estática, que son dos de los temas que lo vamos a ver más adelante, y comparar los resultados teóricos con los experimentales. Bueno, aquí básicamente fundamentos teóricos, como siguiente punto. Bueno, básicamente nuestro proyecto se basa principalmente en dos ramas, como les iba diciendo, que llegaría a ser la cinemática y la estática, que son dos cosas muy importantes en mi proyecto. Y bueno, como punto número uno tenemos la cinemática. Bueno, esta misma estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar la fuerza que lo produce. En nuestro caso, permitió analizar la trayectoria y el desplazamiento de las patas. Y en la estática tenemos que estudiar la fuerza que actúa sobre un cuerpo en equilibrio. Y bueno, básicamente se utilizó para calcular la fuerza de reacción en las patas y el torque necesario para poner en movimiento la maqueta. Que esto es muy importante. Estos conceptos fueron fundamentales para comprender el funcionamiento del mecanismo antes de construirlo. Eso fue antes de... básicamente, pues no. Y bueno, como diseño y construcción de la maqueta, que es un punto muy importante también, tenemos que, básicamente, se podría decir que esta es una imagen piloto antes de construir el prototipo como si, básicamente es como para guiarnos, tener una referencia y luego pasar a lo que es la vida real, pues no. Y ensamblar el prototipo, y acá lo ven a más detalle, pues no. Básicamente, el único punto que acá no iría es lo que son los motores. Como pueden ver acá los motores, ya que nuestro prototipo va a funcionar a través de una manivela, o sea, va a caminar a través de una manivela. A diferencia de esto, que esta camina con motor. Pero no, nuestro prototipo sí va a trabajar a través de una manivela, que llegaría a ser una araña de 8 patas que caminan sincronizadas a través de una manivela. Y bueno, como materiales utilizados, tenemos que para la construcción de la maqueta se seleccionaron materiales de bajo costo, ligeros y fáciles de manipular, buscando obtener una estructura resistente sin incrementar el peso del mecanismo. Básicamente se utilizaron palillos de bambú para fabricar los eslabones articulados. Como pueden ver acá, estos son los famosos palitos de bambú, y estos son los eslabones articulados, ¿no? Y estos mismos se ensamblan entre sí. Y bueno, se utilizaron estos debido a su rigidez y facilidad de corte. Bueno, y también se utilizó alambre galvanizado para los ejes de unión, permitiendo un movimiento suave entre las articulaciones, cartón corrugado para reforzar la estructura y el chasis. Y además de pegamento y arandelas plásticas. Como pueden ver acá se utilizan arandelas plásticas, pues, ¿no? Y también pernos, que aseguraron la fijación y estabilidad de cada una en las uniones móviles. Y bueno, lo que vendría a ser la metodología. En este punto tenemos que el desarrollo del proyecto se llevó a cabo de forma secuencial y como primer lugar tenemos que se realizó un diseño rescalado del mecanismo de Janssen para adaptarlo a las dimensiones de la maqueta.
Posteriormente se efectuó la simulación en GeoGebra, que este es el famoso programa donde ya les venía diciendo que teníamos una imagen piloto. Bueno, esta imagen piloto la pudimos, por así decirlo, crear en GeoGebra para nosotros ya tener una referencia, una idea de lo que vendría a ser nuestro proyecto, nuestra araña de 8 patas, y puede pasar a la vida real. Acá tienen más imágenes referente al tema, las arañas ya puestas en GeoGebra, y luego para posteriormente a esto pasarlo a lo que es al armado, pues, ¿no? Con el objetivo de verificar la trayectoria del movimiento y evitar posibles interferencias entre los eslabones, como le digo, para evitar todo tipo de problemas, no solamente esto, sino otros problemas entre sí. Bueno, una vez validado el diseño, se procedió a la fabricación de las piezas, realizando el corte y la perforación de cada elemento con precisión para garantizar un correcto ensamblaje. Finalmente se integró toda la estructura y se realizaron pruebas de funcionamiento, evaluando la estabilidad del mecanismo, la sincronización de las 8 patas, porque estas tienen que sincronizarse, como les iba diciendo, pues no tienen que estar sincronizadas entre sí, y más que nada a través de la manivela, porque si la manivela, la sincronización de las patas, no están entre sí enlazadas, el proyecto básicamente no tendría ningún tipo de sentido, pues, ¿no? Y bueno, la continuidad del movimiento durante el accionamiento manual, como venía diciendo, pues, ¿no? A través de la manivela. Y bueno, aquí tenemos lo que son los análisis y resultados. Una vez finalizado el ensamblaje de la maqueta, se realizaron diversas pruebas experimentales con el propósito de evaluar el comportamiento del mecanismo durante su funcionamiento. Bueno, en esta prueba se analizó la estabilidad del desplazamiento, la sincronización de las 8 patas, que es muy importante, ya les venía diciendo que estas sí o sí tienen que estar sincronizadas, y la transmisión del movimiento generado por la manivela, como también ya les venía diciendo antes, pues, ¿no? Hacia todo el sistema articulado. Bueno, los resultados obtenidos demostraron que la trayectoria del mecanismo fue estable y continua, permitiendo que el desplazamiento se realizara de manera uniforme y sin bloqueo de las articulaciones. Asimismo, se compararon los valores experimentales con los cálculos teóricos de la fuerza normal, torque de inicio y longitud de la zancada, obteniéndose de diferencias menores al 5%. Estos resultados evidencian que la maqueta reproduce de manera satisfactoria el comportamiento esperado del mecanismo de Janssen. Y bueno, validando tanto el diseño mecánico como la aplicación de los principios de la cinemática y la estática empleados durante el desarrollo del proyecto. Y bueno, a continuación tenemos un pequeño cuadrito de lo que vendría a ser la fuerza por la pata, el torque de inicio, longitud de la zancada. Bueno, tenemos su magnitud, valor teórico, valor experimental, error. Bueno, acá están los valores. La fuerza normal por pata es de 0.368, valor experimental de 0.370, el error de un 0.54%. Y bueno, en el torque de inicio tenemos que es un 7.5, un 7.8 y el error un 4%. A continuación tenemos que la longitud de la zancada es un 28, es 28, acá tenemos que es 27,5 y 1.78% del error, pues, ¿no? Y bueno, como uno de los últimos puntos tenemos la aplicación de la mecánica clásica, que esto es un punto muy importante, ya que acá vamos a ver qué es lo que básicamente entró, pues, ¿no? Bueno, durante el desarrollo de este proyecto aplicamos diversos conceptos fundamentales de la mecánica clásica para comprender el funcionamiento del mecanismo y validar su comportamiento mediante el análisis teórico experimental. Desde el punto de vista de la cinemática se estudió la trayectoria, la posición, la velocidad y el movimiento de las partículas generadas por el giro continuo de la manivela. Este análisis permitió verificar que el mecanismo produjera un desplazamiento estable y una caminata uniforme, manteniendo la sincronización entre las 8 patas, que es muy importante. Y bueno, por otro lado tenemos que mediante la estática se analizaron la fuerza que actúan sobre la estructura cuando las patas se encuentran en contacto con el suelo. También se evaluó que el torque necesario para iniciar y mantener el movimiento del mecanismo, comprobando que la distribución de las cargas permitía conservar el equilibrio durante el desplazamiento. Y bueno, finalmente tenemos que, al comparar los resultados teóricos con las pruebas realizadas con la maqueta, se confirmó que los principios de la mecánica clásica describen adecuadamente el comportamiento del mecanismo de Janssen. Esto demuestra que es posible obtener un movimiento eficiente y estable utilizando únicamente un sistema de barras articuladas y un accionamiento mecánico manual sin recurrir a motores o independientes o sistemas electrónicos complejos. Como les vengo diciendo, no se puede utilizar motor, sino tiene que ser de una manera a través de una manivela, por así decirlo, ¿no?
Y bueno, como último punto tenemos las conclusiones, 5 cosas muy importantes o 5 puntos muy importantes a tocar, ya que son cosas que nos dejó el proyecto, por así decirlo. Bueno, básicamente se diseñó y construyó una maqueta octópoda funcional basada en el mecanismo de Janssen, cumpliendo con los objetivos propuestos del proyecto. Como punto número 2 tenemos la aplicación de los principios de la cinemática y estática permitió comprender el movimiento del mecanismo y analizar las fuerzas involucradas durante su funcionamiento. Como punto número 3 tenemos que los resultados experimentales presentaron una buena concordancia con los valores teóricos, obteniendo un margen de error inferior al 5%, lo que valió el diseño del prototipo. El uso de materiales de bajo costo permitió construir una maqueta resistente y funcional, demostrando que es posible desarrollar un mecanismo eficiente con recursos accesibles. Y bueno, como último punto tenemos que el proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de la mecánica clásica a un caso práctico, fortaleciendo la comprensión del comportamiento de los mecánicos articulados. Bueno, profesor, eso sería todo acerca de la presentación de mi proyecto y mi PPT. Bueno, perdón, lo de la exposición, y bueno, en la plataforma ya subí mi PPT, mi PPT, mi proyecto final, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.